Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 2. Ética y valores. Problemáticas y conflictos en la práctica médica y la bioética. Ética y desarrollo tecnológico en la práctica médica. Tema 1. El médico, a diferencia de otros profesionistas, lleva sobre sus hombros la responsabilidad, como la salud, la enfermedad, el dolor, la vida y la muerte, como lo es también sujetarse a normas éticas y morales para su relación con el enfermo. Estas normas éticas y morales han sido acordadas por la Asociación Mundial Ética con el objetivo de reiterar la importancia de la moral en la práctica médica. Los problemas éticos se presentan continuamente en la práctica médica y especialmente en relación con adelantos tecnológicos de carácter diagnóstico y terapéutico. El alto costo de estos recursos obliga a utilizarlos de manera selectiva, y es entonces cuando surge el conflicto de decidir quiénes deben beneficiarse con ellos y quiénes no. En los últimos años han aumentado las críticas por el uso indebido de estas nuevas tecnologías y las repercusiones que esto tiene sobre la relación entre los costos y el beneficio. Por desgracia, su empleo tiende a aumentar en forma indiscriminada y como resultado a encarecer la atención de salud. Ante esta situación, surge la necesidad de analizar la pertinencia de los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, las causas del abuso tecnológico, los aspectos éticos del uso de la tecnología ética e incluso las relaciones entre tecnología y sociedad. La práctica de la medicina enfrenta al médico continuamente a dilemas de tipo ético. Muchas decisiones conflictivas obligan al médico a hacer juicios de valor, eligiendo un camino que respete las esperanzas y los deseos del enfermo, pero también las directivas de los políticos que, de acuerdo con la meta de salud para todos, favorecen más las inversiones para la sociedad en su conjunto que para el individuo aislado. Ello implica no solo una mayor preocupación por la medicina primaria, comunitaria o de familia, sino también obstáculos para el desarrollo de la tecnología terciaria. No hay duda que estas restricciones presupuestarias para la asistencia terciaria, que son la consecuencia de decisiones tomadas por las autoridades de salud, entran en conflicto con la opinión de amplios sectores de la población que han ido siguiendo los avances tecnológicos de la medicina moderna y dan por válidos y legítimos los beneficios proclamados. Tema 2. Desarrollo de la bioética en el mundo y en el país. Las consecuencias morales acerca del conocimiento médico y biológico se han presentado en diferentes momentos de la historia, no solo como parte de la relación médico y paciente, sino asociadas a la investigación de los efectos de sustancias diversas o a la toma de medidas para atender los problemas sociales. Desde el siglo XIX, en algunos círculos científicos se había señalado la conveniencia de establecer criterios para la búsqueda del conocimiento, de forma que no se provocaran conflictos morales, pero se consideraba que estos eran consecuencias del mal uso del conocimiento y no de la investigación que lo generaba. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos, mediante varias formas de intervención. Las metas perseguidas han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano. Los medios antiguamente propuestos para alcanzar estos objetivos se centraban en la selección artificial, mientras los modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, el control natal, la fecundación in vitro y la ingeniería genética. Sus oponentes arguyen que la eugenesia es inmoral y está fundamentada en o en sí misma, una pseudoconciencia. Históricamente, la eugenesia ha sido usada como justificación para las discriminaciones co-creativas y las violaciones de los derechos humanos promovidas por el Estado, con la esterilización forzosa de las personas con defectos genéticos, el asesinato institucional y en algunos casos los genocidios de razas consideradas inferiores. La medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. La medicina regenerativa es un campo emergente que intenta cambiar el conocimiento de diversas disciplinas, orientada hacia la cura y rehabilitación de funciones y de órganos deteriorados del cuerpo humano. Su meta no es solo los reemplazos que resulten compatibles y presenten una correcta interacción con el cuerpo vivo, sino proporcionar los elementos para la reconstrucción y estimular la capacidad del cuerpo para regenerarse. La reproducción asistida.
En general se denomina reproducción asistida al conjunto de procedimientos que requieren de un laboratorio de biología de reproducción muy especializado, donde óvulos y espermatozoides son tratados para mejorar su capacidad fecundante y embriones obtenidos cultivados para mejorar su capacidad de implantación. Estos métodos se recomiendan para parejas que presentan problemas fisiológicos y anatómicos que impiden la fertilización e implantes de embrión. Cada médico realiza los exámenes pertinentes a la pareja y de acuerdo con los resultados les proporciona una mejor opción. Trasplante. El trasplante o injerto es un tratamiento médico complejo. Permite que órganos, tejidos o células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermos de otra persona. En algunos casos esta acción sirve para salvarle la vida, en otros para mejorar la calidad de vida o ambas cosas. El primer trasplante con éxito de nuestra época registrado fue de córnea, en 1905, llevado a cabo por Edward Sil. El primero de riñón fue en el Peter Pence Brain Hospital, en 1951, y el primero de corazón se realizó el 3 de diciembre de 1967. Las ventajas de un trasplante pueden ser muchas. La cura de una enfermedad, que es otra manera de hacer una terapia génica al paciente, que otra expresión génica está bajo control y lo más importante, que el órgano, tejido o célula trasplantada no van a tener marcas de una enfermedad previa. De la misma manera, existen inconvenientes al tener en cuenta. Existen problemas con el abastecimiento. Podemos encontrar graves problemas con la compatibilidad y rechazo, la cirugía y su monitorización. Pueden ser costosas y en cualquier otro tipo de operación podemos encontrar grandes probabilidades de infección. El embarazo interrumpido, también llamado aborto. El aborto inducido es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto. Puede tratarse de un aborto terapéutico o aborto indirecto, cuando está justificado por razones médicas, o de un aborto electivo, interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto como medicamentos o aborto quirúrgico. El aborto espontáneo o aborto natural es aquel que no es provocado intencionalmente. La causa más frecuente es la muerte fetal por anomalías congénitas del feto, frecuentemente genéticas. En otros casos se debe a anormalidades del tracto reproductivo o a enfermedades sistemáticas de la madre o a enfermedades e infecciones. Cuando la edad gestional es superior a las 22 semanas o el peso del feto supera los 500 gramos, se habla de la muerte fetal. Manipulación genética y efectos en la biodiversidad. Transgénicos. Los transgénicos, también conocidos como organismos genéticamente modificados, son una serie de productos obtenidos por medio de la manipulación de materiales genéticos en los laboratorios biotecnológicos. Las técnicas de la ingeniería genética se basan en el hecho de que el material genético de todos los seres vivos está formado por ADN. Así, el ADN de una bacteria tiene el mismo comportamiento químico que el de un pollo o el de una persona. Además, los fragmentos de ADN pueden combinarse entre sí y sin importar de qué especie sean, y esta combinación se puede lograr por medio de una utilización de enzimas que permiten cortar y pegar los fragmentos. En forma muy simple, con las técnicas de ingeniería genética es posible transferir los genes de un organismo 1 a un organismo 2 y sin importar que no sean de la misma especie. Como resultado, el organismo 2 tendrá características útiles a los intereses de su diseñador. Clonación humana y animal. La clonación es el proceso por el cual se producen copias genéticamente iguales de un ser. Esto puede ocurrir por causas naturales, como en el caso de gemelos idénticos, o por una intervención humana, mediante el uso de herramientas de la biotecnología, como ocurrió con la manipulación de las células que dio origen a la famosa oveja Dolly en 1996. La clonación se ha utilizado para duplicar ratones, ratas, caballos y diversos tipos de ganado. Gatos y perros también han sido sujetos a experimentación en esta clonación. Desde la década de 1960, diversos organismos han sido clonados. Sin embargo, las actuales capacidades de la biotecnología para la clonación de mamíferos abren la posibilidad de aplicar estas técnicas a la clonación de un ser humano, lo que ha suscitado gran controversia sobre las implicaciones éticas de la investigación en tal sentido. Derechos de los animales.
A lo largo de la historia y en muchos grupos sociales, los animales han sido objeto de adoración, pero también de abuso, peleas, matanzas, golpes, sobreexplotación, experimentación y manipulación genética parecen ser parte de las vidas de millones de animales en el mundo. Las discusiones sobre el estatus moral de los animales se centró por mucho tiempo en plantear su capacidad para tener intenciones, conciencia. Aunque el comportamiento de los animales puede parecer casi humano, no podemos responder si un perro quiere a su dueño o si un toro puede llegar a odiar al torero, porque estos animales tienen la voluntad de hacerlo.